Una monja limeña, autora del libro más antiguo escrito por una mujer afrodescendiente en América, un cimarrón que se convirtió en leyenda, una agricultora iqueña que organizó un pueblo contra el ejército chileno durante la Guerra del Pacífico, un aprendiz de marino que luchó junto a Miguel Grau en el combate de Angamos y un cirujano afrodescendiente que se convirtió en el médico principal del Perú. Estos son solo algunos de los miles de afrodescendientes que marcaron la historia del Perú. Quiero contarles un pedacito de la historia nuestra. ¿Cómo estamos, familia? Antes de empezar, hay que decir que todo ranking es necesariamente arbitrario. Y hay varios personajes que tranquilamente podrían estar en esta lista. Estos son 5 personajes afrodescendientes del Perú que tienes que conocer. Número 5 tenemos a Úrsula de Jesús. Para ser precisos, ella no fue una monja exactamente, sino una donada del convento de Santa Clara, es decir, fue parte de la servidumbre conventual. Pero aún sin ser formalmente consagrada como madre o hermana, destacó por su profunda devoción, humildad y misticismo. En 1604, Úrsula nació esclavizada en casa de una caudalada familia aristocrática. Su dueña, ya esta palabra suena horrible, pero hay que ubicarnos en la época. Su dueña, Jerónima de los Ríos, parece haberla vendido a Luisa Melgarejo en 1612, en cuya casa vivió por 5 años. La tía Melgarejo era lo que se llamaba una beata, o sea, una mujer laica que vivía una vida de mucha devoción católica, es decir, asistía mucho a misa, organizaba obras de caridad y armaba reuniones de oración en su casa. De hecho, fue muy conocida en su época y perteneció al círculo cercano de Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima. Era su pataza, su íntima. Ya se imaginan, ¿no? Intercambiaban estampitas, rezaban juntas, caían a la misma iglesia, todo lo que hacen las beatas y las santas. Entonces, Úrsula de Jesús creció en un hogar muy religioso que vivía este fervor profundo que caracterizaba la Lima del siglo XVII y en el cual las mujeres ocupaban un lugar más o menos importante. Hablamos de misticismo, de visiones, de penitencias, de sufrimientos autoprovocados. Algo que nos suena bastante lejano y extraño, da un poco de palta, pero que era el ambiente donde creció Úrsula. En 1617, Úrsula fue donada al convento de Santa Clara, es decir, entraba a ser parte de la servidumbre de las monjas clarisas. Sí, las monjas tenían servidumbre. De hecho, habían criadas, esclavizadas y donadas. E informalmente también había niveles entre ellas, ¿no? Aparentemente Úrsula, que había sido esclavizada y era afrodescendiente, no era vista como igual por otras donadas que venían de otros sectores limeños. Lo curioso es que igual se cuenta que al inicio de su vida conventual era percibida como muy vanidosa por su esmero en su apariencia personal. Digamos que le gustaba andar muy arreglada para ser monja. Esto va a cambiar radicalmente cuando Cassis se cae en un profundo pozo que había en el patio del convento. Se dice que aferrándose de un tablón, Úrsula oró por su vida y luego de salvarse de una trágica caída, convirtió su vida en un ejemplo de humildad, penitencia y devoción. Incluso se mostró muy dispuesta a realizar tareas que normalmente las donadas no querían hacer, y eso le empieza a dar fama de verdadera servidora de Dios. Pero lo que le dio más fama fueron sus visiones. Úrsula empezó a tener visiones místicas. Sí, locazo para nosotros, pero muy común e incluso apreciado en la época. Dicen que las apariciones que veía Úrsula, despierta o en sueños, eran a veces tan aterradoras que algunas monjas del convento le pidieron que mejor no se las contara a ellas, que se las contara a alguien más apto para escucharla. Así Úrsula empieza a contar sus visiones del purgatorio, de almas en pena y del infierno a sus sacerdotes confesores. Uno de sus confesores la exhorta a que escriba un diario y en ese diario anote todo lo que veía en estas visiones místicas. Gracias a este diario no solo conocemos más sobre ella, sino también sobre su pensamiento, que era de verdad bien transgresor y desafiante para el sistema de castas de la sociedad virreinal, ¿no? En algunas visiones
Ella dice que Cristo o algún santo le cuenta que en realidad el color de la piel no importa tanto, ¿no? Lo que importa es la bondad del alma, ¿no? O estas voces que ella escucha le dicen que solamente la gente mundana le hace mucho caso a los virreyes. Guarda ahí. Sí que se las traía Úrsula. Encima nos legó su diario espiritual, que es el primer libro en América que tiene como autora a una mujer afrodescendiente. Chúpate esa. ¿Por qué será que no es tan conocida como Santa Rosa de Lima? ¿Qué creen ustedes? En el puesto número 4 tenemos a un personaje recontrachorado, conocido como Francisco Congo, alias Chabelilla. Él fue un cimarrón, es decir, un ex esclavizado que había escapado de la hacienda de José García Mogollón en Pisco. Entre enero y febrero de 1713, Francisco Congo entra al palenque de Huachipa, que para esa época era un lugar con cañaverales, pantanos, puquios, o sea, un sitio propicio para esconderse y llevar una vida mínimamente autosostenible. Mínimamente nomás, porque la verdad es que la vida del palenque dependía mucho de los animales, granos y otras cosas que conseguían de haciendas aledañas y pueblos cercanos. El palenque de Huachipa estaba dominado por africanos terranovos, aunque también había un importante número de lucumíes. No había congos, posiblemente debido a antiguas disputas tribales o porque los congos habían ganado una mala fama en la vida de las haciendas. La cosa es que los terranovos no pasaban a los congos. Pero Francisco Congo entró al palenque en un momento crucial con el permiso de Martín Terranovo. Parece que Francisco tenía habilidades especiales que podían ser muy útiles en el palenque. Era hábil militar, políticamente, pero además tenía fama de tener poderes sobrenaturales. Francisco Congo expandió el palenque, lo fortificó, y su nombre empezó a ser temido en las haciendas vecinas y los tenía secos a los hacendados de Guarochirí. Con la consolidación de Francisco en el palenque van entrando algunos congos más, pero eso hace que la chispa de la rivalidad entre terranovos y congos pues se encienda nuevamente. Y claro, empezaron los pleitos por el liderazgo y hubo mecha. Los terranovos y los congos se agarraron feo por el liderazgo del palenque. La pelea final fue entre Francisco Congo y Martín Terranovo, uno de los líderes de los Terranovo. Y en ese duelo, el que perdía pagaba con su vida. Y el que perdió fue Martín. Parece que tras esa derrota los Terranovo sacaron cuerpo del palenque. Los liderazgos en el palenque entonces se reorganizaron y Francisco Congo pasó a ser el líder militar del palenque. Habían otros cargos también, pero la personalidad de Francisco, sumado a la fama de sus poderes sobrenaturales, lo plantaron bien como cabeza del palenque. Y el palenque prosperó por un tiempo. Llegaron más congos. Se dice que Francisco tenía un código de ética y que ordenaba no asaltar indígenas y que además compartía los botines con esclavizados de las haciendas cercanas. O sea, los que estaban perdiendo ahí eran los hacendados. Ya iban varios años de esta dinámica y los hacendados pues no estaban dispuestos a tolerar más la situación, así que el corregidor de Guarochirí, aliado con la Real Audiencia de Lima, envía un ejército de milicia para arrasar con el palenque y capturar a los cimarrones. Los palenqueros resistieron ferozmente, pero pues fueron superados bélica y numéricamente. Así que varios murieron, al final capturaron a Francisco Congo y prácticamente a todos los hombres y mujeres del palenque. A todos se les perdonó la vida, solamente para ser vendidos nuevamente, pero a Francisco Congo y a Manuel Lucumí se les condenó a la horca y aún cosas peores. Francisco Congo, como todo cimarrón, es un personaje polémico, pero representa la lucha contra la tiranía y la búsqueda incesante de la libertad. En otros países latinoamericanos, de hecho, la gente del pueblo recuerda con orgullo a sus cimarrones. Panamá tiene a su baiano, Colombia tiene a su biojó, y así pasa en varios países. Yo creo que podríamos preguntarnos por qué Francisco Congo no tiene su monumento, no tiene una calle con su nombre. En el puesto número 3 tenemos una brava de bravas, Catalina Buendía de Pecho. Pongámonos en contexto. Guerra del Pacífico, Perú versus Chile. El Perú había perdido en Angamos, había ganado en Tarapacá, había perdido en Arica, había perdido en Chorrillos, había perdido en Miraflores. La mecha se estaba librando ahora en la sierra, la famosa campaña de la Breña. Volvamos a Catalina. Ella era una agricultora del pueblo de San José de los Molinos.
en Ica, que por un día se convirtió en la pesadilla del ejército chileno, que en su campaña terrestre, obligado, tenía que dirigirse a la sierra y el paso necesario era San José de los Molinos. La cosa va así. El 20 de noviembre de 1883, el ejército chileno pasa por San José. El ejército era imponente, caballería, infantería, artillería, ¿no? Todos bien plantados. Todos los pueblos aledaños estaban en modo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo. no había forma de pararlos. Pero en la entrada a San José, el ejército invasor fue recibido por una lluvia de piedras. Los soldados reaccionan dando escopetazos, pero de pronto aparece un mar de gente que con machetes y con lanzas se fue para encima, pim pam pum, dame que te doy, guárdeme esto. Se bajaron a los jinetes, apedraron a la infantería, recontrachorados. El ejército chileno tuvo que retroceder y sacar cuerpo nomás. Se cuenta que Catalina flameaba orgullosa la bandera del Perú en la punta de uno de los cerros mientras gritaba: "No pasarán, viva el Perú". Pero, si conocen el desenlace de la Guerra del Pacífico, se imaginarán que el ejército chileno sí pasó a la sierra. Aquí se dice que hubo una traición por parte de un habitante de San José, que les dateó cómo llegar a la retaguardia de los pobladores que estaban apostados sobre el cerro. Eso hicieron los soldados, lo cual terminó una masacre terrible para los valientes iqueños. La historia cuenta que Catalina salió con una bandera blanca pidiendo una paz para que dejase de haber tantas muertes. Se cuenta que un comandante chileno le prometió que si bajaban el cerro en paz se les perdonaría la vida. Y Catalina dio la orden para esa rendición pacífica. Y aquí ocurrió otro acto de traición y cobardería. Quien le había prometido a Catalina que se garantizaría la rendición pacífica, ordenó disparar a quemarropa a los pobladores que bajaban el cerro. Este mismo oficial le dijo a Catalina que a ella también podría perdonar la vida, pero tenía que decidir si iba a volver a su cerro y tirarle piedras o si se iba a rendir en paz. Lo que se cuenta es que Catalina, haciendo tripas corazón, sacó una botellita donde tenía un veneno que proviene de un fruto que se conoce como piñón y lo vertió en una botella o una jarra de chicha. Y le ofreció la chicha a los invasores como prueba de su rendición. Joven Chalo, ¿quiere chicha? Claro que el comandante no era Gil y le dijo que si quería que se la bebiese él, primero que se tomara ya la chicha. Y Catalina se puso en modo sencillita, tranquilita, respiro y hago así. así nada más. Y en una, chapó su vaso, empinó el codo y ¡juá! Seco y volteado. Entonces el oficial chileno, confiado, cogió su vaso y también se lo zampó. Es más, se lo compartió a toda la plana mayor de oficiales. Toma mientras. Catalina reciamente aún no se caía, sino que estaba aguantando ahí, esperando cuando caía el comandante. Estaba así que... Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. Y en eso, el comandante se desploma. Y en una se dan cuenta de la trampa. Entonces a Catalina le disparan un escopetazo en el pecho. Algunos señalan que incluso la patean en sus partes íntimas. Pero lo que también se dice es que aún moribunda, Catalina siguió murmurando, incluso gritando: "No pasarán, ¡viva el Perú!". Hay que mencionar que la vida y la muerte de los héroes siempre tiene añadidos para destacar justamente su carácter heroico. Pero no hay duda de que era tremenda guerreraza Catalina Buendía de Pecho y su figura debería ser más valorada y reconocida junto a la de tantas otras heroínas peruanas que han quedado prácticamente en el olvido. En el segundo lugar llega Alberto Medina. Para los fans, el grumete Medina. Este señor merece que lo recordemos. Alberto Medina fue uno de los últimos sobrevivientes peruanos del combate de Angamos y yo no sé por qué lo hemos olvidado de esa manera. Alberto Medina Cecilia nació en 1862 en el puerto del Callao y chibolito nomás, a los 17 años, lo llamó la vocación de entrar a la Marina en plena guerra del Pacífico. Sabemos que la familia se opuso enérgicamente. Claro, estaba tiernito y en una guerra la muerte puede encontrarte a la vuelta de la esquina. No sabemos si fue la mamá, otros dicen que fue la abuela. Hay toda una historia de que una de ellas le rogó al mismísimo Miguel Grau que no lo dejara enrolarse y que Grau,
con toda su caballerosidad que lo caracteriza, se mandó con un consuelo que más parecía un poema. La cuestión es que Medina se enlista y lo destacan nada menos que al glorioso monitor Huáscar. Sí, el Huáscar, la embarcación más famosa de la historia del Perú. Medina entró como grumete y formó parte del batallón Constitución conformado en su totalidad por jóvenes afroperuanos. Si saben la historia de la Guerra del Pacífico, recordarán que el Huáscar las vio siempre color hormiga. La flota chilena era superior tecnológicamente, era más moderna, estaba mejor blindada, pero al mando de Grau, el Huáscar se convirtió en una verdadera pesadilla para varios puertos enemigos en ese momento. De hecho, además de su capital labor como transporte de armamento y tropas, el Huáscar salió victorioso en Iquique y capturó al vapor Rímac. Si tuvieron como yo un profe de historia detallista en el colegio, saben cómo se desarrolló el combate de Angamos. El Huáscar y la Unión soportaron varias horas de persecución por parte de 5 naves chilenas que abusivas, hasta que le fue imposible escapar del ataque enemigo. No solo la heroica resistencia del Huáscar, sino la campaña marítima peruana en la Guerra del Pacífico tuvo como actores invisibles a Medina y a sus compañeros grumetes. Lo que pasa es que solemos recordar las hazañas heroicas por los grandes nombres, pero olvidamos que esos grandes nombres dependen también del coraje, de la habilidad y la valentía de sus subordinados. El contraalmirante Grau y otros oficiales perdieron la vida en medio de los intensos cañonazos dirigidos desde el Cochrane. Finalmente el Huáscar fue abordado y capturado. Los más de 150 sobrevivientes, entre heridos e ilesos, fueron hechos prisioneros. Entre ellos estaba Medina y sus compañeros del batallón Constitución. Algunas fuentes señalan que la tripulación del Huáscar tenía un fuerte componente afrodescendiente, un 40%. Tal es así que algunos marineros chilenos pensaron que la mayoría de peruanos eran afro. Cuando terminó la guerra, Medina y el resto del batallón fue homenajeado por el gobierno. En los años siguientes fueron invitados al desfile militar, pero pronto empezaron a ser olvidados. De hecho, eran despectivamente llamados chivillos, una clara muestra de racismo contra quienes habían sido héroes de la guerra por el Perú. Es cierto que el presidente Leguía homenajeó a algunos sobrevivientes del batallón, entre los que se encontraba Medina, y que poco antes de su muerte fue reconocido como caballero de la Orden de Ayacucho. Pero a lo largo de su vida, Alberto Medina vivió en la pobreza y murió pobre a los 86 años en 1948. Hoy muy pocos recuerdan a Medina. Sí, un colegio lleva su nombre, una urbanización, un equipo de fútbol. También tiene un busto en el cementerio Baquíjano. Parece poco para un héroe de acaso la gesta bélica más célebre de la historia del Perú. De hecho, un canal de televisión tuvo la oportunidad de incluir a Medina y al batallón Constitución en una de sus miniseries históricas. No apareció ni sombra de estos jovencitos que estuvieron dispuestos a dar su vida por el país. Qué abusivos, ¿eh? En el puesto número 1 llega un bravo entre los bravos, el doctor José Manuel Valdés. El tío tuvo una vida extraordinaria y ocupó quizá el cargo más alto que un afrodescendiente ha ocupado en nuestra historia republicana temprana. Un 29 de julio de 1767, nace en una casa modesta cerca del convento de Santa Clara José Manuel Valdés Cavada. Su padre era un músico mestizo y su madre una mujer afrodescendiente libre. Los empleadores de la madre tenían una buena posición económica y se convierten en los padrinos del pequeño José Manuel. A la tierna edad de 3 años, pichoncito nomás, su madre lo matricula en La Amiga, que es la escuela elemental. Al poco tiempo, el profesor le dice: señora, su hijo ya está muy adelantado, sabe todo lo que está en el currículo escolar, ya no tengo más que enseñarle. Aquí pudo haber terminado su educación formal, pero sus padrinos, que le habían visto condiciones, lo matriculan en el colegio San Ildefonso, donde también la rompió. Ahí es donde José Manuel adquiere su vocación de ser médico, pero lamentablemente el decreto real de 1752 impedía a los afrodescendientes estudiar medicina. Entonces él dijo: bueno, eres cirujano. Paréntesis obligatorio. Aunque no son lo mismo, hoy un médico puede ser cirujano y viceversa. Pero durante el antiguo régimen, la práctica médica no estaba tan ordenada ni desarrollada como hoy. Y eso da para otro video. Pero el asunto es que un cirujano era de menor jerarquía que un médico. Incluso había niveles
entre los cirujanos. Entonces empieza su carrera en el Hospital de San Andrés, donde lo ven recontra habilidoso y lo recomiendan con el más reconocido médico de la época, Hipólito Unanue. En 1788, a los 21 añitos, recibe el grado de cirujano latino. ¿Qué estabas haciendo tú a los 21 años? Y le dan el permiso para ejercer. El mismo Unanue ya se había dado cuenta de que José Manuel era un capo y lo nombró como su suplente en la sala de operaciones. Tan trome era José Manuel que aunque el veto a que los afrodescendientes estudiaran medicina y por tanto a que ejercieran la práctica médica seguía vigente, el protomedicato, que era el tribunal que regulaba el ejercicio de la medicina, vio que ya era muy rochoso y dijo, ya José Manuel es mantequilla, ya, que ejerza la medicina, que sea por un año. Parece que nadie llevó mucho la cuenta porque José Manuel siguió ejerciendo por 15 años más. Era un bravo, pues. Aunque la verdad, muchos cirujanos afroperuanos buenos no tuvieron la misma oportunidad. ¿Cómo habrá sido de caña que en 1806 el rey Carlos IV de España lo libera de esas limitaciones y ya los títulos se los va ganando en modo express? Publica su tesis de bachillerato, le dan el grado de bachiller, a los días nomás da sus exámenes de doctorado, se gradúa de doctor, todo en menos de un mes. Lo califican de summa cum laude y toda la vaina. Valdés tuvo una vida larga y extraordinaria. Escribió en el Mercurio Peruano, además fue autor de libros de poemas y otros textos literarios. Tenía buen nivel como poeta, además era ensayista y autor de textos científicos. Formó parte de una selecta, reducida y la verdad poco cohesionada élite afroperuana que vivió justamente el tránsito entre el virreinato y la república. De hecho, recibió de San Martín la Orden del Sol en grado de asociado. Fue jefe de la cátedra de distintas facultades en el Colegio de Medicina de San Fernando y sin duda su cargo más importante fue ser protomédico general de la República. Altísimo cargo que había ocupado antes Hipólito Unanue y después ocuparía Cayetano Heredia. Para poner un equivalente actual podríamos decir que ser protomédico era como ser el ministro de salud. ¿Por qué el nombre de José Manuel está prácticamente en el olvido? Me pregunto yo. Yo digo que a José Manuel Valdés mínimo le toca una miniserie, ¿no? Digo. Si les gustó el contenido, familia, y quieren más videos como este, apóyenme con un like y suscríbanse al canal. Desde Magdalena Vieja, yo soy JM y esto fue un pedacito de la historia nuestra. Ayer, familia.